Hola chicos, Historia del arte y de la cultura, el 137. En el prerrenacimiento italiano, es decir, antes del Renacimiento, destacan tres personalidades que han marcado su huella no solo en aquel periodo, sino luego ha trascendido en todas las épocas posteriores, incluso hasta hoy. Estamos hablando de Dante, Petrarca y Boccaccio. Tres figuras sin las cuales no se entendería ese fenómeno tan importante. Ya sabes que me gusta siempre ir a la persona. La obra es importante, pero desgajar, sacar, separar la obra de la persona, considero que es una exposición carente de, ya no digo de interés, sino también que no facilita la memorización de este señor, de las obras de este señor. Todo lo que digamos de su vida y de su circunstancia influirá en la mente para recordar luego la Divina Comedia, el significado y más cosas de ella, al tener presente quién lo escribió, por qué lo escribió, para qué lo escribió, que estos son sus notas biográficas por las que vamos a empezar. He prescindido del libro que traía bastante temas sobre Dante, pero he cogido a mi ayudanta principal en Google, que es la Wikipedia, a la que doy y agradezco su gran labor en el mundo de la difusión y de la cultura que está haciendo en estos momentos. Impresionante. Bueno, empezamos como todos los personajes pues por el principio, por donde nace y cuando nace. Mira, pues nace en 1265, parece, bueno, pondremos aquí el nombre, Dante, que era su verdadero nombre, ahora lo veremos. Nace en 1265, 1265 y muere en 1321. Lógicamente, pues una cosa así, por aquí estaría el cambio de siglo, del siglo XIII al siglo XIV. Dice, se desconoce el año de su nacimiento exacto, pero parece ser que los estudiosos, y ha tenido muchos, han colegido que debió de ser ese año, por muchas circunstancias, por alusiones que tiene dentro de sus obras, por escritos de sus contemporáneos, parece que nació en esta fecha. Y nosotros pues la vamos a dar por buena. Nació bajo el signo de Géminis. Yo nunca he tenido muy decisivo el horóscopo, pero hay gente que sí. Esto de Géminis ya sabéis que es desde el 21 de mayo al 21 de junio. Parece ser que fue bautizado no con este nombre, sino con este otro, Durante. Oiga, ¿y qué tiene que ver Durante con Dante? Bueno, pues esto es la transformación hipocorística, una palabrota que me he aprendido porque la ponía aquí en la Wikipedia, hipocorística. ¿Y qué es un hipocorístico de un nombre? Pues es todo tipo de transformación sobre ese nombre. Transformación por abreviatura, profe, por transformación incluso infantil. Oye, tata, ven. El caso de una de mis hijas. ¿Y por qué la llaman tata? Porque sí, es que porque empecé diciendo ta y tata. Pues ese también es un hipocorístico. Abreviaturas, transformación. Francisco, Paco. José, Pepe. Dirá alguno, ¿y qué tiene que ver esa transformación José, Pepe? Muy curiosa, porque en la estatua de San José aparecía siempre abajo Pepe, que significaba pater putativus, es decir, padre que no era padre natural, sino que era como padre adoptado. Y entonces dice, sí, el José, el Pepe,
y en España por lo menos a todos los Josés, a muchos Josés, los llamamos Pepe. Son hipocorísticos. Nace en Florencia, esa gran ciudad del medievo y de todo el Renacimiento, es la joya de la corona, yo diría con Roma, antes que Roma, después de Roma. En Roma lo que tuvo fue mucha inversión de dinero y de poder por la circunstancia de que estuviera el Papa allí, que en aquel tiempo ya sabéis que el Papa ejercía de gobernante, no de pastor espiritual. También haría lo suyo, se lo vamos a admitir, pero él era un gobernante y un monarca temporal, es decir, que se preocupaba muchísimo de sus posesiones, de su poder, de sus ejércitos, de sus territorios, etc. Y andaba a la greña con todos los que estaban a su alrededor. No tiene raro que en algunos momentos pues sucedieran cosas como siglos más tarde del saqueo de Roma. El saqueo de Roma, precisamente por las tropas españolas. Que eso ya lo he explicado en otros vídeos de la literatura española, donde, por cierto, también tocó el tema del Renacimiento, es lógico. Su padre se llamaba Alighiero. Y entonces, bueno, Dante hemos dicho que es el hipocorístico que le pusieron, en vez de decir Durante, pues Dante. Y de apellido era el nombre de su padre, Alighiero, que era su nombre. Entonces, el nombre del padre pasaba a ser el apellido del hijo. Dante sí, el hijo de Alighiero. Dante Alighieri. Le cambiaron, o se cambiaba esto. Y así surgía el nombre y el apellido. Dante Alighieri. Que estaba ya muy metido en la política. Algo que heredó con un gran fervor, con una gran pasión, Dante. Dante literato, pero cuando ves lo que fue el Dante político, casi nos quedamos más con la potencia del Dante político que con la potencia del Dante literato, por lo menos para lo que influyó en su vida. Veremos cómo la política le dio pocas alegrías, muchos sinsabores, muchas persecuciones, condenas de muerte, cárcel, secuestros, vamos, de todo. Y sin embargo él no cedía. Podría haber dicho en algún momento, bueno, pues dejo la política. No lo dijo, yo creo que ni al final. Y su vida, bueno, su madre, vamos a ser justos, su madre con un nombre tan bonito como el que tiene, Bella degli Abati, Bella de los Abates, que en italiano supongo que lo pronunciarían Bella degli Abati, de los abades, supongo que se puede traducir. Y esta mujer falleció cuando él tenía entre 5 y 6 añitos. Lo dejó huérfano. Curioso que las orfandades estimulan y hacen que el niño sea más retraído, más sensible, y por lo tanto pues quizás más receptible o receptor de las sensibilidades artísticas y literarias, quiero pensar, aunque su padre pronto la sustituyó. Se casó de nuevo con Lapa, que en aquel momento Lapa es el nombre de la madrastra que va a ejercer de madrastra con Dante. No consta que fuera un matrimonio oficial porque en aquel tiempo casar a los viudos no estaba todavía muy encajado. Pero bueno, él convivió con ella y tuvo otros 2 hijos, Francesco y Tana, que figuraban pues como hermanastros o hermanos de padre de Dante. Mientras estudiaba en su ciudad natal, en 1278, en Florencia, tuvo un maestro, Brunetto Latini, del que no debió guardar muy buen recuerdo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque cuando escribió la Divina Comedia,
que fue la tabla juzgadora inexorable de Dante con respecto a todos los que había conocido, si guardaba buen recuerdo de ellos y eso, los colocaba en el cielo. Si guardaba cosa buena, los colocaba en el purgatorio. Y si guardaba mal recuerdo, los colocaba en el infierno. ¿Y dónde colocó a su maestro Brunetto? En el infierno. Seguramente que más de un correctivo habría recibido con las palmetas y con las varas de aquel tiempo que se utilizaban en la escuela, donde ya sabes que el refrán, el dicho que podría haber figurado en muchas de ellas era: la letra con la sangre entra. Cosas superadas. Cuando tenía 12 años se comprometió con Gemma. ¿Cómo se comprometió? Sí, porque en aquel tiempo, cuando dos familias, una que tuviera varón y otra que tuviera una hembra, ya barruntaban que la unión de las dos familias podría ser muy beneficiosa. Antes de que los críos puedan ser libres para elegir, voy a comprometer mi hijo con tu hija. Y ya lo hicieron a los 12 años, aunque luego se casó pasado los 20, con una chica llamada Gemma. Se casó en 1291. En el 1291 se casó. En 1271, la anécdota del maestro Brunetto en la escuela al que manda al infierno. Los matrimonios negociados, ya te lo he dicho, tal. Y tuvo con ella 3 hijos. Jacopo, tuvo con ella 3 hijos. Jacopo, que es nuestro Jacobo. Antonia y Pietro. Precisamente Antonia se metería luego religiosa, y como ya sabéis que hasta hace muy poco en las órdenes religiosas, al entrar, muchas de ellas se cambiaba el nombre el individuo cuando profesaba, cuando hacía los votos, le cambiaban el nombre para decir: olvídate de tu vida anterior del mundo, y ahora serás aquí otra persona consagrada a Dios. Entonces, seguramente por recomendaciones de su padre, Antonia escogió el nombre de Beatriz, que ya vamos a ver que fue la amada platónica y espiritual, por así decirlo, de su padre. Muy curiosa la historia de Beatriz. Dice: muy poco se sabe más de la educación de Dante, de quien recibió influencias. Lo cierto es que la escuela siciliana, en cuanto a su filosofía, en cuanto a su arte y nociones, fue lo que más le embelesó. La escuela siciliana le cautivó. Otros intereses comerciales, viajes con su padre, tal, le llevaron a conocer la zona limítrofe por el oeste de Italia, de la zona que él vivía, que era la Provenza. Y allí también había una cultura, la provenzal, sobre todo de poesía. Los trovadores se hicieron famosos. Y luego, evidentemente, además de la provenzal, la latina, que habría que ponerla con letras mayúsculas porque fue la que luego más influiría en él para el Renacimiento. La latina me estoy refiriendo a todos los autores romanos y de la Roma antigua y de Grecia, que le influyeron poderosamente, lógicamente. También se hacía evidente sus fans, es decir, de quién era fan él. Pues era fan de un gran poeta, Virgilio, de la época romana, que luego lo cogería de acompañante y de hombre protector para ir por el tremendo infierno en la Divina Comedia. Estudió
la lengua vernácula italiana, es decir, la lengua original italiana. Esto ya es otro capítulo de Dante muy importante. La lengua italiana, que fue la que él cogió del norte, se había desgajado del latín, cosa que él ya barruntó, y tuvo interés especial por este desmembramiento de las lenguas, y llegó a deducir que había solo en Italia unas 13 variedades de la evolución del latín. La que él propuso, y quizás fuera la clave para que luego dominase en toda la península itálica, que es lo que hoy llamamos el italiano, fue gracias a las obras y la expansión y la fama de Dante. Lo mismo que pudo hacer, pues no sé, gente en la literatura española que decidieron que el castellano tuviera más pujanza por la propagación de sus escritos. En Inglaterra o en el Reino Unido lo mismo con Shakespeare. Estos grandes autores hicieron mucho por la lengua que hablaban, la extendieron enormemente. El latín era la lengua franca de esa época, es decir, la lengua todavía que hablaban en muchos sitios, sobre todo culturales, el latín. Pero era un latín, ya sabemos, depauperado, un latín que había pasado pues por todas las condicionantes que los ritos religiosos le imponían. Cosa que cuando empiezan estos nostálgicos de la Roma clásica a recoger libros latinos escritos de César y de otros autores romanos, vuelven al latín clásico, que ya tenía poco que ver con el latín eclesiástico, latín que algunos llegó a procesarse y a esto en las universidades de toda Europa, y que muchos, por su pobreza idiomática, porque claro, era una herramienta tan manida y tan llevada por tantos estudiantes de todos los países que acababa hecha polvo, y lo llamaron latín macarrónico. En fin. Esta lengua, la que él coge, pues era la propia de la región de Toscana, y en un principio, y todavía se la suele reconocer por el latín de la Toscana, italiano de la Toscana. En todos los pequeños estados de Italia pues fueron muy propicios para que la lengua también acabase tan dividida. Cuando tenía 9 años, ojito porque ahora es muy interesante, cuando tenía 9 años, es decir, por aquí, se enciende su sol. Su sol, ¿de quién estamos hablando? De una dama florentina llamada Beatriz Portinari, una niña como él, que luego he deducido que tenía solo un año menos que él. Es decir, él era un niño de 10 años y ella, él tenía 9 años y ella 8 añitos. Pero le impactó una barbaridad. Se enamoró a primera vista, flechazo. Un amor, una ilusión infantil. Al parecer, sin ni siquiera haberse hablado. Solo la vio. Continuó observándola con frecuencia, incluso hasta después de cumplir los 18 años. Y mientras tanto había un seguimiento solo visual, y llegó incluso a saludarse con ella. Y ella advertía que aquel chico, el tal Dante, tenía un rostro, una actitud de amor hacia ella, y ella lo sintió.
y llegó a tenerlo como también como su novio secreto, que no se enterasen las multitudes. Secreto, tan secreto lo quería mantener Dante, que cogió la treta de hacer creer a la gente que él estaba enamorado de otra. Curioso. Pero, ¿qué pasó? Que esto llegó a oídas también de Beatriz. Y entonces Beatriz se enfadó, le retiró el saludo, cosas de enamorados, y lo pasó muy mal. La pobre chica murió también muy joven, a los 24 años moría. Sigo. A menudo intercambiaban saludos en la calle, pero nunca llegaron a conocerla bien, y él mismo, para dar una razón a esta actitud, a este sentimiento, lo llamó el amor cortés. El amor cortés, que más adelante yo creo que deviene o se viene a llamar el clásico amor platónico. Platón, el de las ideas. Amas a una mujer, pero no es para convivir con ella, ni para verla fregar los platos, ni para verla sin arreglar por las mañanas. No, era una imagen típica de altar para ser adorada, nada más. Y el poeta con esto ya le bastaba. Dice, es difícil entender lo que este amor comprendía en realidad, pero fue sumamente importante para la cultura italiana, el amor cortés. El amor no había tomado cartas en la literatura hasta entonces. Y con Dante y sus contemporáneos poetas, mediante el amor cortés, introduce esta palabra, este concepto del amor tan prolífico, tan bonito, tan impresionante para la poesía, sobre todo para la lírica. En nombre de este amor dio su impronta al dolce stil nuevo, que posteriormente el dulce estilo nuevo destacaba precisamente porque ya hablaba de amor. Escritores y poetas tenían ya la puerta franca, la puerta abierta para tratar de amores. El amor por Beatriz, al parecer, era la razón de la poesía y de su vida, junto con sus pasiones políticas. Dos vías en la vida de Dante: amor y política. En amor, Beatrice, y en política, ahora veremos alguna cosilla. Cuando Beatriz murió en 1290, cuando murió un año antes de que se casara, en 1290, muere Beatriz. Parece ser que esto ya le desengañó un poquito de la vida y dijo, vamos a poner los pies en el suelo. Me voy a casar con Gema, la mujer con la que estoy comprometido, y nuestras familias también, desde que teníamos 12 años. Entonces, cuando Beatriz muere, el dolce stil nuevo, es decir, el tema del amor, parece que se le cae un poquito. Y entonces se refugia ¿donde? En la cultura latina, en estudiar a los latinos. Se dedicó también a estudios filosóficos, y esta pasión, que le llegó a gustar mucho de la filosofía, fue criticada más tarde por la propia Beatriz en el purgatorio, cuando le conducía. Bueno, le condujo también en el cielo, luego lo veremos. Pero Beatriz se lo criticó en la Divina Comedia, que por qué se dedicaba tanto a la filosofía. Con respecto a la política, casi todos los florentinos de aquella época estaban inmiscuidos y estaban afiliados a partidos o facciones políticas dentro de la ciudad que eran irreconciliables. Dentro de la política había en Florencia, primero y originales, dos facciones: la de los güelfos, que ya el padre de Dante
era uno de ellos, y los gibelinos, güelfos y gibelinos. Los güelfos llegaron a predominar sobre los gibelinos, que fueron derrotados y pasados a segunda plana. En 1294 estuvo entre los caballeros, es decir, relevantes, que escoltaron a Carlos Martel de Anjou y Sicilia, que era nieto de Carlos I de Sicilia, mientras se encontraba en Florencia, es decir, ya tuvo un cargo político de relevancia. En junio de 1290 se sitúa la presunta muerte de Beatriz a los 24 años, que ya lo hemos dicho, en 1290. Más adelante, dentro de la carrera política, por lo visto, ya había en Florencia la titulitis, es decir, que el título era necesario para ostentar cargos públicos. No cogían a cualquiera, como hoy ponen en la lista uno que puede ser que ni siquiera tenga ni estudios primarios y sea analfabeto. Puede ser perfectamente posible. En aquel tiempo no. Para ir en las listas de los nominados y de los relevantes había que tener un título. Y él entonces estudió o se sacó estudios de doctor y farmacéutico. Se propuso no ejercer estas profesiones. Las sacó solo para estar disponible en cargos de relevancia. Pero hubo una ley en 1295 que requirió o pidió que la nobleza que pretendía otorgar cargos públicos, además de ser noble y tener pasta, deberían estar alistados en uno de los gremios de la ciudad. Los gremios, ya sabes que en la Edad Media eran muy importantes. Me chocó que en el museo más importante de Venecia fuera ¿cómo era? Museo degli Uffici, de los oficios. Fíjate la importancia que tenía en aquel tiempo los gremios, las actividades profesionales, las agrupaciones. Pues tuvo que alistarse en uno de los gremios, que era la Corporación di Arti e Mestieri, de artes y oficios, mestiere. Entonces Dantes obtuvo una rápida admisión en el gremio de los boticarios. Oye, que yo tengo el título de boticario, metedme en el gremio de los boticarios. Y de esta manera, pues obtuvo también beneficios, porque resulta que en la farmacia, en la botica, que abrió en aquella época, vendía sus propios libros, vendía sus propias producciones. Un hombre práctico. Bueno, después de derrotar a los gibelinos, los güelfos se dividieron en dos facciones. Y es que en la política ya se sabe, hay que ir contra alguien. Si los gibelinos ya no son nadie, están derrotados, y estamos nosotros en candelero, yo más que tú más que yo, y se hicieron dos facciones, muy fáciles de recordar, porque eran los güelfos blancos y los güelfos negros. ¿Dónde fue a parar nuestro Dante? Pues en 1296 a 1297, el 296 al 97, Dante ya fue miembro del Consejo de los 100, es decir, había ascendido, tenido relevancia. Fue también nombrado embajador en San Gimignano. También en 1300, es decir, en el cambio de siglo, fue elegido como uno de los 6 magistrados o jueces más altos de la ciudad. Es decir, los 6 jueces principales, el Tribunal Superior, pues él llegó a ostentar un cargo, un número. La situación política en Florencia no era nada fácil. Había que estar todo el día, quién llevas a la espalda, quién me ataca, quién es mi amigo, quién es mi enemigo. Porque, en parte, ¿por qué? Pues porque el Papa, que mandaba entonces, que era Bonifacio VIII, estaba siempre tratando de meter la cuchara en Florencia, de dominarla, incluso militarmente. Es decir, no por vía de
de diplomacia, no, militarmente. Y esto dificultó su labor como funcionario político, porque él no era de la cuerda del Papa Bonifacio. Carlos de Valois, que era hermano del rey de Francia, de Felipe IV, que era otro de los que aspiraba a meter esa cuchara para un bocado tan sabroso como era Florencia, un emporio de riqueza, de arte y cultura, pues visitó Florencia, pues en parte porque el Papa lo había designado pacificador de Toscana. Ya veremos cómo el Papa trataba de imponer su ascendiente espiritual en la designación de los monarcas. Les amenazaba con romper liberar a sus fieles, a los súbditos de los reyes, de la obediencia que les correspondía a los reyes. Entonces el rey dice, si el Papa libera o les quita el deber de obediencia a mí, automáticamente yo caigo. Entonces tengo que estar sometido a lo que diga el Papa. Cosa que a Dante no le gustaba en absoluto. Dice, pero la ciudad ya había reaccionado contra esta invasión que preparaba Bonifacio mediante Carlos de Valois, que era del rey de Francia. Ya había reaccionado, buscando así la independencia de las influencias papales, de no querer caer en las manos del Papa. Para resolver el problema, pues Dante fue designado como embajador para hacer un tratado de paz con el Papa y lo mandaron a Roma. ¿Pero qué hizo el Papa? Le retuvo, secuestrado, y le dijo, de aquí no sales de Roma, para que no incordiase, para que no contribuyese a pues enardecer a los florentinos contra el Papa. La ciudad el Papa, como mandaban los güelfos blancos, el Papa se había asociado con los güelfos negros, que eran los enemigos de Dante. Dante fue de los güelfos blancos. Y parece ser que los güelfos negros lograron cierto éxito en la rebelión y castigaron a los güelfos blancos. A los güelfos blancos. ¿Y preferentemente a quién? A nuestro amigo Dante, que era uno de los que más se significaba, de los que más hablaba y enardecía a las masas. Bonifacio VIII pidió, le retuvo. Les dijo a todos los demás, podéis volver a Florencia, que ya están mandando mis amigos los güelfos negros, que en 6 días de luchas y reyertas, los güelfos negros hicieron una auténtica carnicería, matando a todos los principales de los güelfos blancos, y a los que no pudieron matar dictaron órdenes de captura o el exilio o penas de muerte, confiscación de sus bienes, y todo esto le cayó a Dante. Fue condenado al exilio durante 2 años y a pagar una gran suma de dinero. El poeta no podía pagar su multa y fue condenado al exilio. Márchate de aquí. Al exilio perpetuo. No volverás nunca más. Esto en 1302. En 1302. Desterrado de Florencia por los güelfos negros. Él y otros 600 güelfos blancos, partidarios de la independencia del Papa, de ser independientes del Papa, cosa que los negros habían pactado con Bonifacio VIII. El alcalde de Florencia, que en aquel tiempo se le llamaba el Podestá,
pues dijo claramente que si alguna vez Dante fuera atrapado por soldados florentinos, sería inmediatamente ejecutado. Nada de bromas. Gemma, la esposa de Dante, se quedó en Florencia para evitar la total confiscación, el total arrebato de los bienes conyugales. El poeta participó en varias tentativas de los blancos con los negros, pero parece ser que era un lío. No había cohesión entre los partidarios blancos, había luchas internas entre ellos por ver quién mandaba, y todo esto a Dante le exasperó enormemente. Disgustado, dice, sobre todo por las traiciones. Se molestó y de hecho habló de hacer un partido de uno, un partido único, que unificase. Llegado a este punto, parece ser que la política la deja de lado un poquito y empieza a darle a la mente, a su máquina pensadora, para hacer la Divina Comedia. Al no poder quedarse en Florencia, fue recorriendo varias ciudades. Primero Verona, invitado por el mandamás de allí. Luego en Sarzana, en la región de Liguria. Luego en Luca, otra ciudad, donde pasó una época tranquila bajo la protección de Madame Gentuca, a la que más tarde, en señal de gratitud, la pondría donde en la Divina Comedia, en el cielo. Los buenos de Dante iban al cielo. Y esta señora, Madame Gentuca, de la ciudad de Luca, que le protegió, se ganó el sitio en el cielo. En el 310, y vamos avanzando, en el 310, en 1310 será un vuelco, pues Enrique VIII de Luxemburgo, que era rey de los romanos, invadió Italia. Y entonces Dante vio la ocasión para dar la vuelta a la tortilla. Se arrimó a Enrique VII, y le incitó, le trazó planes, le hizo programas para castigar a los güelfos negros, que él los conocía uno por uno, pero esta actitud tan enardecida y tan implacable parece ser que tampoco le gustó a Enrique VII, y lo dejó un poco orillado. En Florencia perdonaron a la mayor parte de los güelfos blancos del exilio cuando entró Enrique VII, y les permitió volver a los compañeros exiliados de Dante. Sin embargo, Dante había sobrepasado los límites de sus violentas cartas a Enrique VII, y por ello no fue perdonado. En el 310, Enrique VII, ya entonces emperador de Alemania, fue coronado en Milán como rey de Italia. En el 12 asaltó Florencia y derrotó a los güelfos negros, pero no hay ninguna prueba de que Dante estuviera involucrado en esta vuelta de tortilla. Su paso por la ciudad había sido borrado cuidadosamente. Es decir, aquello de con Dante, ni mencionarle, ni nombrarle. Ya ni con unos ni con otros. Él, por supuesto, seguía luchando para que Florencia fuera libre de la codicia pontificia. En el 315, Florencia fue forzada a conceder una amnistía a los exiliados, al cambiar seguramente de mandamases políticos. Dice, bueno, hay que dar una amnistía a todos los que están exiliados. Dante estaba en la lista de perdonados, pero entre las condiciones que les pusieron para ser perdonados, un momento, sigo, perdón por la
Interrupción. Hablábamos de, al final, dónde va a confinarse Dante ante que les habían propuesto una amnistía, pero les obligaban a decir en público que habían sido malos, que se habían portado mal, con unas palabras muy buenas, y que reconocían su falta. Y aquello de he sido malo, no lo volveré a hacer. Bueno, pues esto a Dante le pareció una indignidad, y él, aunque hubo mucha gente que lo hizo para volver a Florencia, él no quiso y no lo hizo nunca. Y dijo, yo con esas condiciones no vuelvo. Dice, rechazó ese vergonzoso requerimiento y prefirió permanecer en el exilio. Más adelante le suavizaron la pena, sin embargo, ante este rechazo de orgullo, pues parece ser que también ellos se volvieron contra él y le prohibieron volver para siempre a Florencia. Desde luego nunca regresó. Primero estuvo en Rávena en el 318, donde terminó el Paraíso, la tercera parte de la Divina Comedia, y murió en el 1321 a los 56 años, quizás por la malaria, las fiebres, cuando regresaba a Rávena de una misión diplomática. Fue enterrado en la iglesia de San Pier Maggiore, llamada más tarde de San Francisco de Asís. Bernardo Bembo, pretor de Venecia, mostró su preocupación en 1483 por los restos de tan gran poeta, y organizó un traslado a una mejor tumba, una tumba más digna, para un gran hombre. Finalmente, y pasado un tiempo y tanto, fíjate, en 1829, siglo XIX, Florencia recapacita y dice, ¿por qué tenemos a Dante fuera? Si fue un hijo nuestro al fin y al cabo, aunque se peleó con todos los que había entonces, ¿por qué no hacemos que venga aquí y tener aquí su tumba? Que sería un atractivo más para los turismos que ya en aquellas épocas eran incipientes. Y entonces le construyeron una tumba con toda magnificencia, en la Basílica de Santa Cruz de Florencia. Pero dice, esa tumba ha estado siempre vacía, y el cuerpo de Dante sigue estando en su tumba en Rávena. En la parte frontal de esta tumba de Florencia vacía se lee, honrad al más alto poeta. Claro, entre paréntesis, alguien podía añadir, aunque ese poeta no quiera saber nada de vosotros, de la ciudad de Florencia. Hasta aquí la vida de Dante. Como veis, poco hemos hablado de sus obras, y lo haremos, lógicamente, en el vídeo siguiente. Hasta luego, chicos. No sé si ha sido un poco tostón, pero bueno, saber que Dante tuvo una vida tan revuelta, tan agitada, nos hará entender mejor el significado de sus obras. Hasta ahora.